Buenos días. Quisiera compartir hoy una reflexión, último domingo del año, y quisiera comenzar pensando en algo. Pensemos en las cosas que más comúnmente se nos pierden. Tal vez sea el control remoto, tal vez sean las llaves, tal vez sea algún documento, o en esta época de pandemia, tal vez sea el tapabocas el que se nos anda perdiendo. Pero yo quisiera que pensáramos en algo más. Muchas veces se nos pierde el sentido de gratitud en nuestra vida. Y quisiera que hoy la reflexión estuviera alrededor de un pasaje de la primera carta a los tesalonicenses, que habla acerca de esto, de la gratitud. Y a pesar de que este año haya sido tan difícil, el mensaje de Dios es que en nuestro corazón haya una actitud de un corazón agradecido, que refleje lo que creemos de Él, lo que hemos aprendido de Él, y que recordemos cómo en medio de todas las circunstancias Él sigue siendo bueno y sigue siendo fiel. Nosotros somos como un niño de 2 o 3 años. Tal vez recuerdo esa edad de mi hija cuando tenía poquitos añitos y le estábamos enseñando a dar las gracias, le insistíamos cuando recibía algo, cuando se le servía, cuando alguien le daba un regalo. Da las gracias, ¿cierto? Da las gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. Bueno, así aprenden los niños y lo van recordando. Y nosotros a veces somos como esos niños. Se nos tiene que insistir, se nos tiene que recordar que tengamos un corazón con una actitud de gratitud. Y Dios en su palabra nos insiste mucho en esto. Y no es simplemente por un capricho, por un mandato, porque dice en la Biblia que seamos agradecidos. No, Dios lo que quiere es que desarrollemos un corazón que exprese la gratitud, que le veamos a Él en toda su dimensión, que seamos fieles ante su amor, ante su fidelidad también, ante el cuidado que Él ha tenido de nosotros, ante las adversidades, y que desarrollemos en nuestro corazón un sentido de gratitud. Y tal vez decimos, bueno, en estos días, este año que ha sido tan difícil, pienso en muchas familias que han tenido que pasar por momentos muy complicados. Todos hemos tenido en algún momento de este año la incertidumbre de lo que viene, tal vez una crisis económica, tal vez hemos tenido que lidiar con la enfermedad, tal vez hemos perdido un familiar cercano por todo esto que ha pasado. Vemos que muchos negocios tuvieron que cerrar. Da tristeza ver muchos restaurantes, jardines infantiles, instituciones de educación, que todo cambió, se cerraron muchas cosas y definitivamente este año que termina ya esta semana, podemos decir, por fin se acabó. Tal vez el siguiente año venga con sus dificultades también y seguro que va a haber, pero lo que quisiéramos en este tiempo es que terminemos este año viendo lo que el Señor nos dice en su palabra acerca de que en todo tiempo, sean días buenos o días malos, en nuestro corazón haya gratitud. Encontramos este pasaje que vamos a leer en la palabra de Dios, que habla de esto. Pablo le escribe a los tesalonicenses y dice lo siguiente: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Pablo está escribiendo esta carta a sus amigos en la ciudad de Tesalónica y no la está escribiendo solo, la está escribiendo con Silvano y Timoteo, dos siervos que han trabajado con Pablo de la mano y que conocen a esta comunidad y saben que han pasado momentos difíciles. En el segundo viaje misionero de Pablo, no solamente había compartido el evangelio con esta comunidad, sino que había sufrido él mismo persecución y angustia, dolor, rechazo de muchos. Bueno, luego de haber recibido noticias de Timoteo acerca de esta comunidad, Pablo estaba en la ciudad de Corinto y recibe tal vez en el año 50-51 las noticias de que estos hermanos en la ciudad de Tesalónica siguen estando firmes en la fe, de que han tenido que enfrentar también rechazo y crisis, dolencias, pero que se han mantenido firmes en la fe. Y ahora Pablo llega y les está diciendo una vez más,
Estén siempre alegres. Oren, manténganse en la oración, pero hace énfasis en lo siguiente, en den gracias a Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es esa, es decir, Dios quiere que ustedes reconozcan lo bueno que Él ha sido con ustedes aún en los tiempos que han sido difíciles. Él no desconoce la crisis, el dolor, el duelo por el que han tenido que pasar, y así lo hace con nosotros. Aquí Pablo nos está hablando a nosotros mismos y nos está diciendo, yo sé lo que ustedes están pasando, pero en medio de eso, que haya gozo en su corazón, que haya oración y que le expresen a Dios todo lo que ustedes están sintiendo, lo bueno y lo malo, la tristeza y la alegría. Pero sobre todo, den gracias, que en su corazón haya gratitud, porque Dios quiere demostrar toda su voluntad en medio de todas las circunstancias. Esa es la voluntad de Dios, que lo podamos ver a Él, su grandeza, su fidelidad, su amor, su misericordia y su gracia, aunque los tiempos no sean fáciles, aunque los tiempos traigan crisis, aunque los tiempos traigan tristeza, dolor, llanto, no solamente en los momentos alegres, que nuestro corazón haya gratitud en todo tiempo, está diciendo aquí Pablo. Pero como decíamos, a veces somos como ese niño de 2 o 3 años que tenemos que decirle, da las gracias. A veces se nos olvida qué significa dar las gracias. A veces no entendemos qué significa esto de tengan una actitud de gratitud. Se define que dar las gracias es manifestar de alguna forma un agradecimiento, un regocijo, una alegría por un beneficio recibido. ¿Sí? Damos las gracias cuando tenemos un beneficio. Eso dice esta definición. Gratitud se puede definir también como el sentimiento que nos obliga a estimar ese beneficio recibido que se nos ha hecho o un bien que se nos ha entregado, un regalo, y corresponder a él de alguna manera. Esta es una definición casi que de diccionario, podríamos decir, pero se queda corta ante lo que nos presenta Pablo en este pasaje, porque este pasaje está diciendo que en todo tiempo, y entonces sigue una pregunta adicional y es, ¿cómo y cuándo podemos dar gracias a Dios? Empecemos por el cuándo. Yo diría que el primer cuándo dar gracias a Dios es en los días buenos, por supuesto. Cuando recibimos algo de Dios, cuando vemos que Él nos ha cuidado, cuando vemos que su salvación es absolutamente por misericordia y por gracia, cuando Él nos ha permitido tener el trabajo, cuando nos ha permitido tener una buena salud aún en medio de estos tiempos, cuando vemos que nuestros hijos crecen en estatura, en sabiduría, cuando vemos que la familia está bien, cuando recibimos un reconocimiento laboral o que la estabilidad que muchos han mantenido aún en el medio de la pandemia. Dar gracias a Dios tal vez sea fácil, aunque podamos olvidarlo, pero cuando lo recordamos podemos levantar las oraciones y decir gracias Dios por estos días buenos que he podido pasar. Si se nos olvida, que este tiempo sea el apropiado. Yo quisiera que en este momento, ahí donde tú estás, pudieras tomar papel y lápiz o en algún medio digital o algo, pero que quede algo tangible y que puedas anotar por qué días buenos de este año que está terminando, por cuántos días buenos o por qué situaciones de alegría, de gozo, puedes y quieres darle gracias a Dios en este momento. Hazlo ahí donde estás. Toma papel y lápiz y empieza a enumerar 1, 2, 3 razones. Vas a ver que salen más de las que tú puedes imaginar en este momento. Y cuando termines, levanta una oración, así como dice este pasaje. Ora sin cesar, dándole gracias a Dios por los días buenos. Un segundo, ¿cuándo? Sería en los días malos. Muy seguramente han pasado cosas difíciles, hemos perdido seres queridos, la estabilidad laboral se vio por el traste en muchas ocasiones,
muchas empresas quebraron, muchos negocios cerraron. La salud de muchos de nosotros se vio afectada o familiares. Vimos gente en nuestra comunidad, en la Conference Centro, en la iglesia o gente cercana a nosotros, luchando por su vida en hospitales. Muchas familias tuvieron que despedirse de seres queridos, aún sin poder ir a acompañarlos en un funeral o en un entierro. Mucho dolor dejamos atrás en estos días, ¿cierto? Y lo que nos falta tal vez. Muchos días malos hemos podido contar este año. El reto es que podamos mirar esos días malos y aún con gozo podamos enumerarlos tal vez. También te invito a que en este momento, en esa hoja, en ese dispositivo que estás ahí anotando, puedas enumerar estos días malos que hemos tenido, que has tenido, que con tu familia has tenido que soportar. Y cuando termines esta lista, también puedas darle gracias a Dios, porque a pesar de estas lágrimas que han tenido que salir por el dolor soportado, por la incertidumbre, porque los ingresos se vieron reducidos o por cualquier circunstancia que te haya traído dolor, angustia, puedas levantar también una oración a Dios y decirle: Dios, no entiendo. La duda, el miedo, la ira tal vez, siento rabia por todo esto que ha pasado, pero te pido perdón por esto, por dudar de ti, por dudar de que tú sigues cuidando, y confío en ti, porque aquí estoy pudiendo contar que he sobrevivido, pudiendo contar que he podido pasar el capítulo, pudiendo contar que nos hemos unido como familia, como comunidad, que mis amigos están aquí apoyándome, o por lo que sea que tú veas que el Señor se ha mantenido fiel aún en medio de estos días difíciles, y puedas elevar esta oración y decirle: Señor, quiero darte las gracias aún por estos tiempos duros que han venido a mi vida. Hazlo ahora, en este momento. Tómate 2 minutos para hacer eso. Yo entiendo si en este momento ha sido difícil levantar estas oraciones, pero quisiera hacer el énfasis de que en la palabra de Dios encontramos que tener esta actitud de gratitud no solamente es conveniente para nuestra salud espiritual, sino que el Señor insiste que es lo mejor que podemos hacer. Pablo no solamente le escribe esto a los de la iglesia en Tesalónica, también a los colosenses le ha dicho esto en por lo menos 3 ocasiones. Vamos a leer un par de pasajes para ver cómo este tema es algo que hace énfasis Pablo. En Colosenses 2, del 6 al 7 dice: Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como les enseñó y llenos de gratitud. Llenos de gratitud. Pablo dice una y otra vez: llenos de gratitud, agradecidos, afianzados, confiados. En otro pasaje, en Colosenses 3, del 15 al 17 dice: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Otra vez, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Vemos cómo una y otra vez Pablo insiste: sean agradecidos, llénense de gratitud, den gracias, que en su corazón brote la gratitud. Pablo no desconoce que sus hermanos en estas iglesias, en estas comunidades, han pasado tiempos difíciles. Y la palabra de Dios llega a nosotros. Y Dios sabe que no han sido tiempos difíciles para nosotros. Demos gracias, sea cualquiera que sea la situación, sean días buenos o sean días malos. Tal vez necesitemos recordar por qué dar gracias a Dios.
No solamente estos eventos o estas razones, buenas o malas, sino que veamos en su palabra qué nos presenta Dios mismo, que nos insiste, sean agradecidos. Voy a enumerar 4 motivos, 4 razones que Dios mismo nos presenta por la cual debemos ser agradecidos, por la cual debemos dar gracias. La primera de ellas es que Él nos ama. Dios te ama. Dios me ama. En el Evangelio de Juan dice, de tal manera nos ha amado Dios que ha dado a su Hijo para darnos vida. Dios te ama, no lo dudes. No dejes que esos días malos hagan que lo olvides. No lo permitamos. Él nos ama y no podemos hacer nada para que nos ame más, pero tampoco nada para que nos ame menos. Él nos ama así llueva o haga sol. Él nos ama así los días sean alegres o sean tristes. Él nos sigue amando y Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Hay un autor que tiene una frase que dice así: Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros porque Dios nos ama. No lo dudes, Dios te ama. Y ese es un primer motivo por el cual tenemos que ser agradecidos. Tenemos que darle gracias a Dios por su amor. Un segundo motivo, una segunda razón, es porque Dios nos ha salvado a través de su Hijo Jesús. Él nos ha salvado en Cristo. En Jesús tenemos salvación y no solamente del pecado, no solamente de nuestra esclavitud al pecado, sino que en Jesús tenemos la salvación de una vida sin sentido, sin propósito. En Jesús tenemos redención, perdón, y Él nos ha amado no solamente para que tengamos una vida en abundancia aquí y ahora en este mundo, sino para que estemos con Él por la eternidad. Jesús mismo lo dijo antes de partir en esa última encuentro presencial con sus discípulos. Dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él nos ha salvado y no es solamente para aquí y ahora, sino para la eternidad. Y tenemos que ser agradecidos por eso, porque eso le da sentido y propósito a nuestra vida, aún en los días buenos, tanto en los días malos. Un tercer motivo, una tercera razón por la cual dar gracias a Dios es que somos sus hijos. En el Evangelio de Juan dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Al reconocer a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador, somos adoptados, tenemos su herencia, somos copartícipes de su reino. Imagínate esa alegría. Si nosotros nos alegramos al recordar a nuestros ancestros, al ver en nuestras familias, al recordar a los abuelos, tatarabuelos, al ver cómo nuestros padres nos han heredado, no las cosas materiales, sino esa tradición, esos valores. Cuando los recordamos, los que ya no están entre nosotros, y decimos todo lo que ellos construyeron y nos dieron, el amor, la educación, la compañía, y nos alegramos por esa herencia, por ese legado, imagínate ahora, sabiendo que somos sus hijos, porque reconocemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, y Dios dice, te quiero adoptar, quiero que seas copartícipe de todos los beneficios de ser hijo mío. Un cuarto motivo, una cuarta razón para dar gracias, por la cual dar gracias, es entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Pablo lo está diciendo ahí en este pasaje que hemos leído. Es la voluntad de Dios que ustedes sean agradecidos. ¿Por qué? ¿Cómo entender esto? Y es que al tener un corazón lleno de gratitud, podemos entender mucho más quién es Dios, cuál es su poder, cuál es su magnificencia, cómo Él controla los días oscuros y cómo Él hace que el sol salga sobre buenos y malos. Reconocemos cuál es su voluntad, así no nos guste esa voluntad. Reconocemos que hay un motivo, algo que de pronto no vemos, pero que Él, siendo Dios, siendo todopoderoso, siendo un buen Padre, Él puede ver mucho más allá de lo que nosotros vemos. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Descansa en eso y da gracias a Dios, porque esto nos permite entender su voluntad. Así la voluntad nos haya
traído por caminos difíciles, podemos ver que hay un propósito mayor en medio de todo lo que estamos viviendo. Reconocer su voluntad es un buen paso para desarrollar la gratitud en el corazón. Hay una frase que Joaquín nos comparte mucho y nos repite, y es: recordar es el primer paso a la gratitud. Alguna vez él me la dijo en tiempos difíciles en mi vida y se me grabó muy en el fondo de mi corazón. Que este ejercicio que estamos haciendo hoy, por eso te pedí que anotaras ahí en un papel, sirva para recordar en tu corazón, para traer a la memoria y traer presente esas cosas buenas por las cuales se nos ha olvidado darle gracias a Dios. Y de pronto los días malos son más difíciles de olvidar. Esos por lo general están ahí, latentes. Esos no se van tan fácilmente. No te pido que los traigas aquí para causarte más dolor, no, sino para que en medio de recordar esos momentos difíciles, también puedas desarrollar una actitud de gratitud a Dios. Recordemos, 2 ocasiones por las cuales dar gracias a Dios: en los días malos y en los días buenos, no solamente los días buenos. Y tal vez lo último que quisiera resaltar es cómo dar gracias a Dios, cómo expresar esta gratitud. No solamente con oraciones, no solamente con palabras y decir gracias Dios y ya. Desarrollar un corazón lleno de gratitud implica una actitud de gratitud. Entonces sí, una primera opción, una primera expresión de esa gratitud es verbalmente, es verbalizarlo, es decir, gracias Dios por tal cosa. Con palabras podemos darle gracias a Dios, con palabras también podemos expresar la gratitud a nuestra familia, a las personas que tenemos cerca, incluso a las personas con las cuales no nos relacionamos tanto. Hace unos días íbamos en bicicleta con mi hija, con Sarita, y pasamos por el lado de unos policías. Y le dije: Sarita, saluda a estos policías. Y ella me dijo: ¿por qué? ¿Qué pasó? Le dije: no, salúdalos, ellos nos cuidan, dales las gracias por cuidarnos. Pasamos y efectivamente ella los saludó y ellos se sorprendieron, pero nosotros aprendimos ahí en ese momento a que podemos expresarle con palabras gratitud a alguien, a un tercero, de pronto a alguien con quien no nos relacionamos tanto y de quien podemos recibir algún beneficio. Hazlo también con las personas que viven cerca a tu casa, en tu vecindario. Gracias al portero, gracias a las personas de las tiendas, en tantos servicios médicos que hemos tenido que acudir en esta época. Darle las gracias a los médicos que han tenido que sufrir también tanto los efectos de este tiempo, de esta pandemia. Dar gracias con palabras es una buena primera expresión de gratitud. Pero la otra expresión, y creo que eso manifiesta mucho más lo que hay en nuestro corazón, es responder con gratitud, pero con algo también, con un beneficio para esa persona. ¿No? Que no sea solamente gracias y ya, sino que sea como una cadena de favores. Yo he recibido un beneficio, doy algo de expresión de gratitud. Tal vez ese profesor del jardín infantil de tu hijo o del colegio, tal vez una tarjeta, tal vez un presente, tal vez simplemente un detalle, algo que diga: me siento que me han reconocido mi trabajo, mi labor. Eso es una expresión de gratitud. Tal vez pasamos una Navidad llena de regalos o tal vez no, pero basta con una nota, con una tarjeta, con algo pequeño para expresar gratitud, no solamente a los que nos rodean, sino de quienes hemos recibido beneficios o quienes queremos que también desarrollen un corazón lleno de gratitud. Entonces, 2 cosas, hagámoslo con palabras. Ese listado que tienes ahí, sí, levanta una oración a Dios y dale gracias, pero también que sea en acciones. ¿Y cómo darle gracias a Dios con acciones? Sirviendo a Dios. Sirve al que está a tu lado. Cuéntale quién es Dios para ti. Exprésale con servicio, con algo tangible, de tal forma que esa persona pueda decir: hay algo especial en el corazón de que me sorprende. Y cuando sepa que es Dios, cuando sepa que tú eres un hijo de Dios, que has sido salvado por Jesucristo, diga: esa razón es que esta persona es tan especial conmigo, o me dio este presente, esta tarjeta, este detalle.
Esa es una forma de compartir del amor de Dios en gratitud, desarrollando la gratitud en tu corazón, pero expresándola de forma tangible a las personas que tienes a tu lado. A manera de conclusión quisiera decir esto. Nos beneficia ser agradecidos con Dios. No es que Pablo esté diciendo aquí que tenemos que hacerlo, no, es que es lo mejor que podemos hacer. Ser agradecidos es lo mejor, la mejor expresión de nuestro corazón, de un corazón que ha creído en Jesús, un corazón que ha crecido en la fe. Ser agradecidos demuestra que yo he crecido en mi relación con Dios. Que esta semana, estos últimos días del año, puedas pensar en esto, reflexionar en esto. Tal vez mirar este listado que hiciste, o si no lo has hecho, aparta un tiempo y saca para hacerlo. Anota las cosas buenas y las no tan buenas que han sucedido. Y que puedas dedicar un tiempo en oración a darle las gracias a Dios. Tal vez que puedas hacerlo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia extendida. Reconoce las cosas buenas y da las gracias. Y las no tan buenas y también da las gracias. Tal vez haya que pedir perdón, tal vez haya que conceder perdón, pero que esto nos ayude a ser agradecidos. Y que, como dice Pablo en el pasaje que leímos, que esto nos permita reconocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando lo hacemos con un corazón lleno de gratitud, es lo mejor que nos puede pasar. Vemos a Dios en toda su plenitud. Entendemos su amor cada día más. Nos sentimos realmente identificados como sus hijos. Sabemos que Él es un buen Padre, que en medio de las circunstancias no nos va a fallar, no nos va a abandonar, que Él está en los buenos tiempos y aún en medio de la tormenta, y que podemos conocerlo cada día más. Es mi oración en este momento, que nuestro corazón termine este año lleno de gratitud. Acompáñame a orar en este momento. Señor, sé que no es fácil llegar para muchas familias, para muchas personas, no ha sido fácil llegar a este final de año, pero te pido de todo corazón que podamos terminar, lo que yo pueda terminar, lo que cada persona que me está escuchando en este momento, ahí en su hogar o en donde esté, que pueda darte las gracias, tanto por las cosas buenas que pasaron, pero también por las cosas difíciles, que podamos levantar una oración, reconocerte a ti como Dios, saber que tú eres soberano, que tú eres un buen Padre y que has estado, estarás, seguirás estando ahí, y que lleno nuestro corazón de gratitud te reconozcamos y que veamos quién eres tú. Que nuestro corazón diga gracias Dios por este 2020 que termina, y confío en ti, en que lo que viene estoy preparado para recibirlo, para vivirlo. Gracias por tu palabra, porque vemos cómo nos insistes que es lo mejor que podemos hacer, desarrollar un corazón lleno de gratitud y reconocer quién eres tú. Te pido por cada persona que en este momento está pasando un tiempo difícil. Te pido por ese dolor que hay de haber perdido un trabajo, un bien, un negocio, Señor. También una persona por habernos despedido de muchos seres queridos en este año. Pero te pido que en el corazón de cada uno de nosotros podamos decir, Señor, gracias. Oro en este momento en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén.